sí hablo. ¿Tú sí hablas? Sí, desde chiquito. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo te llamas? Pedro Miranda. Pedro Miranda. ¿Y él? Moisés Miranda. Moisés. Somos hermanos de toda la vida. Yo los he visto en Coyoacán. Sí, tenemos una tradición de 33 años en esa plaza. 33 años ya. Somos parte ya de la tradición de arte al aire libre en Coyoacán y en la Ciudad de México y en todo el país. Pedro, ¿cuántos años junto con Moisés de hacer este tipo de arte que ensordece no a los oídos, sino que ensordece a una ciudad que está sorda para el arte? Pues ya muchos, yo tengo 37 años ya, voy a cumplir 37 años haciendo teatro. Pantomima, payasadas, circo, cine, televisión, foro, calle, pero nos hemos especializado en calle. Moisés 43 años ya en esto y nos hemos especializado en calle. ¿Por qué calle? Porque nos gusta estar al contacto directo con la gente. Allí es cuando la gente se ríe, se divierte, es el público más honesto, porque la gente que está en la calle, si no le gusta tu trabajo, se va. O si no le gusta tu trabajo, no coopera económicamente. Entonces no es como un foro que ya pagaste y te sientas y si no te gusta, pues te chutas la obra. Acá no, en la calle es muy honesto el público y participativo, porque además esto es el teatro debe ser así, participativo. Y la risa es fundamental para una sociedad sana. ¿Sí? La risa es importantísima, es una necesidad social. Oye, y hasta los abrazos. Nos dimos, Moisés y yo, 2 abrazos de esos de época. A tu hermano lo sentí aquí. Sí. Aquí lo sentí. Y te siento y lo siento aquí. Sí. No, pues es que aparte de ser un buen artista, es un buen ser humano, Moisés. Bueno, decía, voy a meter un poco de teoría periodística en este asunto, pero decía un señor que se apellidó Kapuczynski, que está considerado como uno de los más grandes periodistas del mundo, que un periodista, antes de ser un buen periodista, tiene que ser un buen ser humano. Entonces, un buen artista, antes que un buen artista, tiene que ser antes un buen ser humano. Claro que sí, porque finalmente cuando eres un buen ser humano, pues te preocupas por los demás. O sea, como periodista o como artista o como doctor o abogado, cuando el ser humano se preocupa por los demás, y eso es importante para que una sociedad sea más constructiva. Entonces es importante que la gente sea buena en su profesión, pero también buen ser humano, que le afecten los problemas de los demás, pero no tanto que le afecten, sino que trate de ayudar a resolverlos. ¿Cómo ha cambiado la pantomima de hace 30, 40 años a la fecha? ¿Cómo ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? Bueno, la pantomima es un arte muy antiguo. O sea, ha cambiado desde sus orígenes, que eran los griegos, el pantomimo. El panto quiere decir naturaleza, mima o mimá quiere decir imitación. Entonces, aquel que era un mimo era aquel que imitaba la naturaleza, que imitaba todo. Y porque, bueno, esos saltimbanquis, esos artistas que, por ejemplo, en Europa se desarrollaron, como había lenguajes tan diversos, entonces pues tenía que hacerlo en silencio para que otras poblaciones lo entendieran, ¿no? Y de ahí, bueno, esa pantomima viene desarrollándose también en Europa, en Francia, vienen muchos maestros. Etienne de Creux, que fue maestro de Marcel Marceau. Marcel Marceau es el que puso vigente la pantomima en el mundo, sí, la enseñó más. Él no fue el creador, vamos, él fue el creador de su personaje. El personaje de cara blanca, de rayas, ese sí es muy famoso, y los mismos, bueno, pues los que lo saben, que se maquillan, como él, el personaje Vip. Era muy famoso y se hizo muy famoso y puso vigente la pantomima en el mundo. Pero ahora ya hay muchos mimos también, o bueno, siempre ha habido, pero se han puesto de moda los mimos que ya no son exclusivamente cara blanca. ¿Pedro es mimo cara blanca o Pedro puede ser mimo con rostro natural? No, yo puedo ser con rostro natural. Porque además el mimo no quiere decir que tenga que
el mimo no quiere decir que tenga que no hablar, ¿no? O sea, la pantomima es otra cosa. La pantomima es el cuerpo. ¿Cómo te puedes expresar con tu cuerpo, con tus manos, con tu alma? ¿Sí? Nosotros tenemos aquí en México un gran personaje que todos le decimos el mimo de México. ¿Quién es? El mimo de México es, Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas. Pero Cantinflas hablaba más que nosotros juntos, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, ¿por qué le decían el mimo de México? ¿Por qué? Porque hablamos hace un rato de que un mimo imita. Un mimo es el que imita. Entonces, Cantinflas imitaba a un doctor, a un médico, a un diputado, imitaba. A un ministro, sí. ¿te acuerdas? Entonces él imitaba a estos personajes, por eso le dicen el mimo, porque mucha gente no nos cuadra, es como que el mimo se hablaba más que nosotros juntos, todos, ¿no? Entonces es por eso, el mimo de México, porque imitaba a muchos personajes. Entonces en la actualidad hay muchos personajes que ya no se pintan la cara o no se maquillan de blanco y que son mimos. Es como el payaso moderno, ahora ya le nombran clown, ¿no? Porque es una palabra, bueno, de Estados Unidos, ¿no? El clown. Pero el clown ya viene a un poquito ahorita a desbancar un poco al payaso tradicional. El payaso tradicional de zapatotes, de todavía bozo. Sí, todavía lo continuó. Todavía hay, y hay muchos muy buenos, excelentes payasos tradicionales. Pero ahora la onda de los jóvenes es estudiar más al clown, que sin necesidad de un maquillaje vistoso ni un vestuario, pueden hacer reír a la gente, pueden introducir ciertos elementos de otras áreas, como el circo principalmente. Entonces ellos ya saben hacer malabares, hacen magia, inclusive hacen danza aérea con las telas, que se suben a las telas, se hacen danza aérea. Entonces esto es el clown ahora, el personaje, el payaso moderno, se llena de otros elementos. Pedro, perdón que interrumpa, pero, sí, insisto, ¿qué tanto ha cambiado el arte que ustedes desarrollan, que Moisés, tu hermano, y tú desarrollan, tan solo en Coyoacán desde hace más de 30 años? ¿Qué tanto ha cambiado desde que pues todavía no caía el muro de Berlín, por ejemplo? Pues mira, ha cambiado mucho en esta situación. Nosotros, aparte de hacer la pantomima clásica y de hacer teatro, empezamos a experimentar mucho teatro de humor político en la calle, teatro social y teatro de humor político. Y antes, pues en los 80s no era muy bien visto, porque de pronto pasaba ahí en Coyoacán algún político, algún hijo de un político, y se ofendía, inclusive una ocasión hasta nos golpearon, ¿no? Porque hacíamos teatro de humor político y la sátira social y sátira política. Ha cambiado en el aspecto de que ahora ya se vale, ya se permite un poquito más, si haces sátira política se permite más que pues hables de la actualidad. Y efectivamente, ahorita con las redes sociales, la gente es muy talentosa. Tú abres el Facebook y ves gente que dice chistes y que te ríes, o gente que son los youtubers que hacen parodias, o que hacen entrevistas. Entonces ha cambiado mucho. Nosotros nuestro trabajo debemos estarlo constantemente, pues estar al día, pues, ¿no? Estar al día con las situaciones que acontecen. Y de pronto, pues sí, hacemos chistes o parodias de alguna cosa que sucede en la actualidad, ¿no? O sea, de pronto, ahorita puedes hablar libremente de la contaminación y de lo que hubo en estos días pasados, de que la gente, pues, no la dejaban usar sus automóviles, de que tienen que viajar en transporte público, pero el transporte público es muy malo, y haces algún chiste del transporte público, y la gente se ve, lo divierte y lo goza, ¿no? ¿Cómo lo harías en mimo? Esto. Bueno, en mimo se pueden hacer. Yo prácticamente no soy mimo cara blanca como Moisés o como otros mimos, pero hay rutinas. Tú puedes hacer una rutina, ¿no? Por ejemplo, que pues ves las noticias, no circula tu carro, te subes al transporte público, vas en el microbús y todo el mundo te empuja, te agarran el trasero, te roban la cartera, o sea, se puede hacer parodia de todo, porque bueno, la imaginación y la gran jocosidad que le ponen los mimos, y sobre todo los mimos mexicanos, porque el mimo mexicano y el artista mexicano es jocoso, es chistoso, y además pues le intelige para los chistes y para las parodias, ¿no? Les quiero pedir, tanto a Pedro como a Moisés, les quiero pedir
que nos digan, por favor, cómo este arte les ha hecho encontrar el sentido de vida. Vivir con sentido. Bueno, primero, vivir es obviamente lo contrario a morir, ¿verdad? Ir viviendo constantemente, ir muriendo constantemente. Entonces, el sentido, nosotros tenemos sentidos, ¿verdad? Del olfato, el sentido del tacto, el sentido del humor también es otro sentido. Eso es lo que nos ha ayudado nuestro arte, a tener un sentido del humor, pero básicamente humano, porque hay un sentido del humor inhumano también. Cuando tú estás burlándote de la gente o simplemente lo albureas o lo tratas mal, en un mal sentido del humor. Pero también hay buen sentido del humor. Nosotros hemos encontrado los dos, sabemos distinguir cuándo hacer un buen chiste y un mal chiste, pero se trata de que tu sentido de la vida te enseñe a hacer buenos chistes. Me encantó, es la primera vez que lo escucho. Sentido del humor humano, eso me encantó. Exactamente, sentido del humor humano. Porque somos humanos, nosotros hacemos arte para los humanos. Si hiciéramos arte para los extraterrestres sería otra cosa, ¿no? Arte extraterrestre. Pedro. Sí, pues el sentido de vivir es importante que nosotros como seres humanos estemos constantemente en esa evolución, en ese avance, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, porque los seres humanos nos enfrentamos día con día a los malos alimentos, los malos sentimientos, las malas emisiones del aire. Estamos constantemente en ese retroceso, como decía Moisés. ¿Y cómo le vamos a hacer entonces para buscar ese sentido de la vida? Pues tratando de ser mejores día con día, pero no solamente mejores seres humanos hacia los demás, sobre todo seres contigo, ¿no? No maltratándote, no hiriéndote, no hablando mal de ti, mirándote al espejo, tratar de ser una persona positiva día con día, ¿no? Pero no, como dice Moisés, no por ser positivo yo o por ser feliz yo voy a ser desgraciado o infeliz a otro. Claro, les agradezco mucho. No tienes por qué, yo nada más concluiría con esto, bueno, esta oportunidad que nos das, principalmente el paraíso. Mucha gente busca el paraíso, ¿verdad? Después de muertos, dicen, ay, me voy a ir al paraíso. El paraíso, según los místicos, es tener la mente en paz. Fíjate qué interesante. Ese es tu paraíso, porque el que tiene la mente en paz y no tiene un caos, vive en el infierno. Entonces nosotros tenemos que buscar en la educación de la mente, y eso te abrirá las puertas del cielo, de veras, aquí en la tierra. La plenitud, ¿no? La paz. La paz. La paz. La pax. Sí, la Pax. La Pax. Pero no la Pax romana. Bueno, La Pax mexicana. la Pax mexicana. No, Qué la bueno. Pax mundial. La Pax La mundial. Pax mundial, claro. Como en mimo. Y acuérdense que convivir, lo que estamos haciendo ahorita, lo que vamos a hacer, convivir quiere decir compartir la vida. Ahorita vamos a compartir la vida un momento, y es lo que estamos haciendo contigo. Por eso te abrazo, te toco. ¿Por qué? Porque a los seres humanos hay que tocarlos. Nos abrazamos los tres, y no hay que tener miedo de el amor, el cariño. Vivir con sentido. Gracias No, a usted- Pedro, gracias a Moisés. Gracias a ustedes. Gracias a Luis Adame por el concepto, gracias a Morrison por la producción. Vamos a convivir con sentido. Exacto.